Para ser yo, he de ser otro. Salir de mí. Buscarme entre las otras. Los otros que no son. Si yo no existo. Lesotres Que me dan Plena existencia. Octavio Paz. Por la boca vive el pez. De utilidad social. Para la historia. Yo lo que más aprendí, digamos, la lección más fuerte es la existencia del Estado paralelo. O sea, el presidente no manda. Para el común de la gente, digamos, así es, para el 80% de la población, el presidente es algo parecido a un César. ¿Verdad? Que básicamente extiende su dedo y dice si vive o si muere. O sea, no, es así, es un César. Entonces, claro, las posibilidades de quedarle mal a la ciudadanía son altísimas. Claro. Perdón, Ve qué casualidad. Disculpen que antes de hacer la prueba de micrófonos, me recuerda hoy el Google que esta foto se la tomé a Laura, mi esposa, hace 8 años. Se la tomó aquí. Ay, hoy hace 8 años. Ve que ¿Así? hoy, 2 de marzo, hace 8 años estábamos aquí. Qué loco, ¿ah? Mi hija va a cumplir 2 años ahora, Ay, qué linda dos está. días después de que se decretó la pandemia. Fue un rollo, vieras. Solo conoce porque- vida pandémica. Sí, pero para nosotros fue un gran rollo porque ya me cayó, ¿no? No, seguí. Para nosotros fue un gran rollo porque, bueno, es que antes estaban hablando de eso. Porque como no se sabía nada, ella nació el 18 y el 16 cerraron fronteras y espacio aéreo en Costa Rica. Y nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a un hospital público, a un hospital privado, ¿dónde va a ser mejor, verdad? Porque como no se conocía digamos, de qué tamaño era y medidas de protección y tal, y pensábamos que nos íbamos a meter al hospital y de ahí no íbamos a salir nunca, Ajá. ¿verdad? Sí, entonces era una cosa ¿Y dónde nació? en el Calderón Guardia. Ajá. Por la boca vive el pez. No, y decirles que no sé de qué vamos a hablar, pero que Yo tampoco. estoy muy contento de estar aquí. Está linda la junta, me gustó mucho. Además, Muy buen tino, muchas gracias. Vieras que Gracias, yo- Julia, por la iniciativa y además, bueno, aquí Sí. todo inspira. Bueno, buenas tardes de nuevo. Estamos en Chubascos, bastante revolcados después de pasar la primera ronda electoral y estuvimos pensando mucho con quiénes íbamos a hacer el programa y estoy francamente muy contenta porque estoy hoy con 3 queridas personas, 3 divinos personas, como lo pusimos en el anuncio, 3 divinos personas, Luis Emilio, Gerardo y Rodrigo. Y vamos a comenzar. Hay una cosa que a mí me gusta recordar, es como nuestra oración antes de comenzar, es recordar una frase de Octavio Paz en la que se sustenta este esfuerzo, que es una frase que a mí me gusta mucho, que la usemos algo así como mantra para comenzar, que dice: para ser yo he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Entonces, nuestro objetivo hoy es encontrarnos, como les dije hace un ratito cuando estábamos almorzando, desde lo que más nos une, que es la humanidad. En el caso de ustedes 3, la decencia, ¿verdad? Porque de esas cosas hay que hablar, ¿verdad? La amabilidad, la seriedad, el compromiso. Ustedes son 3 buenas personas, de verdad. Entonces, estoy muy contenta de que compartamos aquí. Vamos a ver, Rodrigo, a mí me gustaría conocer muchas cosas tuyas y que la gente que no te conoce te conozca, pero antes de empezar, ¿qué es lo que a vos hoy día más te preocupa de este país? Bueno, muchas gracias, Julia, Luis Emilio, Gerardo, qué gusto. Es la primera vez que con Julia he conversado muchas veces y informáticamente o mediáticamente muy a menudo, pero con ustedes dos, la verdad, personalmente es tal vez una de las primeras veces que lo hago. Así es que agradecer a Julia la invitación y el buen tino, porque me siento muy
muy bien acompañado y muy a gusto con ustedes tres. Me pregunta Julia que qué cosa es lo que más me preocupa de Costa Rica en este momento. Lo que más me preocupa de Costa Rica en este momento, el día 2 de marzo del año 2022, es lo que yo percibo como una fractura creciente en una sociedad que había en décadas anteriores, a mi juicio, demostrado una homogeneidad, una resiliencia, no homogeneidad en el sentido de igualdad, sino una resiliencia y una cierta integración que garantizaban como un proyecto nacional. Voy a ser totalmente sincero, yo, desde mi punto de vista, la idea de nación es lo que está en crisis en Costa Rica en este momento, por las fracturas sociales y económicas de las que hemos sido testigos en años recientes. Creo que esas fracturas sociales y económicas tienen que ver con la adopción de un modelo económico y de un modelo de desarrollo para el cual, dicho sea de paso, no creo que Costa Rica tuviera tampoco grandes opciones, porque estamos hablando de movimientos de escala global, mundial, ¿verdad? ¿Qué margen de maniobra pudo tener Costa Rica para gerenciar este proceso de integración de los mercados globales, internacionales? No lo sé, yo no soy político. Yo lo que veo es que el país está cada vez más dividido entre un sector o una serie de sectores que están integrados a esta economía internacional. En buena hora, no voy a decir que todo eso es malo, no voy a satanizar, no voy a entrar en un discurso simplista, y sectores amplios, muy amplios del país y de la población que están totalmente desconectados de esa economía. Y cuando hablo de economía no hablo exclusivamente, digamos, de los procesos productivos, es que los procesos productivos están asociados con representaciones, valores, información. Entonces, me parece a mí que lo que estamos viendo es realmente la fractura del país en varios países. Por la boca vive el pez. ¿Qué pensás vos de eso, Gerardo? Como ya habíamos estado conversando antes de iniciar, se me fue el saludo, pero muchas gracias a Julia, Rodrigo, Luis Emilio, un gusto estar acá, y a las personas que nos están escuchando también un saludo. Yo había venido haciendo alguna como reflexión también en el mismo sentido que plantea Rodrigo, en el sentido de que estamos en un momento donde se han debilitado y como que cuesta reconstruir identidades colectivas, ¿verdad? Agregadoras. Pareciera, uno podría pensar o plantear la idea de que efectivamente estamos ante una Costa Rica más diversa. Tal vez eso no sea lo nuevo, es decir, la heterogeneidad estructural, las diferencias regionales, esto que hablábamos hace un rato entre lo urbano, lo rural, las costas, que además no es solo una ruralidad la que existe, ni es solo un mundo urbano, son muchos, ¿verdad? La vida en las fronteras, en los territorios indígenas, en las zonas agrícolas, incluso del mismo Valle Central. Hay ruralidades acá dentro del Valle Central, ¿verdad? Efectivamente hay una gran heterogeneidad de mundos de vida que generan identidades y particulares formas de posicionarse, pero sobre todo también como intereses, necesidades, agendas diferentes. Lo que sí es nuevo es que, por lo menos en términos políticos, las identidades colectivas grandes, esos grandes referentes que teníamos en algún momento, como los pericos, los mariachis y los comunistas o los de izquierdas, estas grandes identidades de la posguerra civil, estallaron, ¿verdad? Y no hemos logrado reconstruir otras identidades. Andan pericos con sombrero. Exacto. Y andan mariachis volando, y andan comunistas así montando negocios. Claro, y esta proliferación incluso que hemos visto de partidos y de experimentos de partidos, estos intentos de construir nuevos liderazgos,
nos presentan un sistema político sumamente fragmentado, que para mí es expresión de la fragmentación que vivimos como sociedad, ¿verdad? Y de esta dificultad como de encontrarnos con referentes colectivos, no una homogeneidad, sino como identidades colectivas o grandes relatos o elementos simbólicos que nos identifiquen más colectivamente, más agregadoras, ¿verdad? Y estamos en un momento más bien de fragmentación. ¿Eso es bueno o es malo? No sé, ¿verdad? Tal vez son etapas de la historia que tenemos que vivir para en algún momento encontrarnos, como lo hemos hecho históricamente también. Tenemos claros ejemplos, por ejemplo, desde los movimientos sociales, de que después de momentos de gran fragmentación, de pronto hay coyunturas donde nos encontramos. Combo IS, el no al TLC, y el país se agrega, digámoslo así, se juntan las diversidades en función de una idea, de un sentir, de una bandera, de un símbolo, y luego vienen otros momentos de fragmentación, ¿verdad? Sí. Pero es como ir y venir entre esas. Bueno, o sea, a la selección le va bien, todos nos sumamos. Exactamente. Son los momentos más lindos Por ahí, y felices. por ahí. Pobrecitos. Todavía el fútbol medio nos agrega. ¿Qué pensás vos, Luis Emilio, de esto que estamos conversando? Julia, te queremos mucho para venir hasta acá, hasta Chubascos. sacrificio, ¿verdad? Espacio lindísimo donde Qué se respira sacrificio. aire puro. Así que Ajá. muchas gracias por convocarnos acá. Bueno, lo mismo. Quizás para no repetir mucho, dos aportaciones. La primera es que a veces uno siente que el contrato social está en juego. Como que esa posibilidad o ese acuerdo tácito de ponernos, de atender ciertas reglas, de atender ciertas costumbres que no necesariamente están escritas, ¿verdad? A veces uno siente por el nivel de debate, por las acciones colectivas y hasta por el ánimo de la gente, como que aquello se está desmoronando. Y yo creo francamente que de eso es un proceso que obviamente multicausal y tal, pero creo que durante mucho tiempo en este país y en toda América Latina hablamos de pobreza y olvidamos hablar de la desigualdad. Pero me recordó mi San Carlos de la década de los 80, ¿verdad? Donde la gente se conocía, donde la gente se saludaba, donde yo me reflejaba en el otro, ¿verdad? Y creo que esa es la factura que nos pasa la desigualdad. Cuando ya no hay puntos de encuentro, cuando yo ya no necesariamente me reflejo en el vecino. Y cuando digo vecino me refiero a la persona que vive en el mismo barrio. Yo no sé, digamos, si ahora cambiará el concepto, no sé, pensando que vecino quizás sea una persona familiar o cercana, ¿verdad? Yo creo que la desigualdad nos ha pasado una factura muy complicada y voy a pegar un brinco muy pronunciado. Creo que uno de los problemas que tiene el país, y yo que soy politólogo, digamos, lo miro así, es que tenemos mucha gente viviendo todavía con unas expectativas o con un plan de vida en el que la satisfacción de las certezas, o más bien que las certezas, digamos que todo aquello que debería ser una certeza hoy día no lo es, ¿verdad? Y tenemos una parte importante de la población en el que, habiendo resuelto esa agenda de certezas, apuesta por una agenda de identidades, por una agenda ya más posmoderna, por decirlo así. ¿Cuál de las dos agendas es más válida que la otra? Las dos la son, ¿verdad? O sea, cada quien tiene expectativas diferenciadas de la democracia, cada quien espera cosas distintas de la democracia. Y resulta que para todos tiene que haber, pero es que desafortunadamente las estructuras productivas en este país son tan dispares, son tan dispares, no son similares al de la población que habita en otra de las digamos, en las demás regiones, donde las estructuras productivas hacen que de pronto las necesidades y las aspiraciones y el trecho que tengo todavía por caminar sea similar al de la gente del área metropolitana. Entonces ahí hay un problema que me parece que le está pasando una factura muy importante al contrato social. Esta desigualdad de la que hablabas vos, en que hemos visto crecer en Costa Rica y que es fuente de tantas frustraciones, también está estrechamente ligada con el modelo de desarrollo, con el estilo de la adopción, la inserción de Costa Rica en la economía internacional.
Claro. Porque lo que pasa aquí es lo que está pasando a nivel mundial. Pues sabemos que no todo es igual, no de una forma mecánica, pero esto mismo que vemos acá es una expresión de lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿O me equivoco? No, yo creo que parte de esa fragmentación y de ese debilitamiento de las identidades sí tiene que ver con un discurso que se ha afianzado mucho en el contexto neoliberal y de la globalización, y es de que la salvación y la esperanza está afuera, más que adentro, ¿verdad? Entonces las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de desarrollo, las posibilidades de ser un país mejor dependen de que a Costa Rica vengan empresas extranjeras a las zonas francas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Donde, o sea, depende de que Costa Rica sea un paraíso fiscal, donde vengan empresas a invertir, a darnos trabajo, que es además lo que el elemento justificatorio y fundamental. Que nos hagan ese favor. Que nos hagan casi que el favor de darnos trabajo un y al mismo tiempo se le ha dado la espalda al emprendedurismo, a la iniciativa, a la creatividad. Eso se expresa en un país donde en zonas francas no para de crecer y crece incluso más en el contexto de la pandemia, y el resto de la economía que cierra negocios, mueren emprendedurismos, o otros apenas medio sobreviven, ¿verdad? Entonces esa fragmentación económica es uno de los ingredientes de las fragmentaciones que vivimos como país. Es que yo creo también que mucho hablamos del proyecto económico, pero yo me pregunto si hay un proyecto de sociedad. Exactamente, ese es el tema. Y lo digo porque hace poco, bueno, en el último año he estado revisando papeles y tal, y me encontré con unas lecturas de don Rodolfo Cerdas, que en paz descanse. Y él decía, ya en sus últimas entrevistas, que creo que la última fue en Radio Universidad con Jaime Ordóñez. Estamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. Digamos, repasando estos papeles del doctor Cerdas, él hacia el final de su vida lo que decía era, o echaba de menos como la clase dirigente, lo que vendría a ser la burguesía, por decirlo así, en este país, en sus palabras, había renunciado precisamente a el desarrollo de un proyecto país. Y al hacer eso, francamente estamos en una situación muy complicada. Yo he entendido mucho el tema del desarrollo de un proyecto país, de un proyecto de sociedad, de la mano casualmente de mi esposa, de Nati, cuando veo la devoción y la importancia de lo que es el sector cultura. Bueno, ¿quién apuesta a la cultura? ¿Y qué significa la cultura en una sociedad? Yo creo que en este país hay fuerzas políticas que fueron muy importantes, que fueron altamente creativas, pero en algún momento dejaron de serlo. Y yo francamente no quisiera pensar que aquello se debe únicamente a un tema de business por business, ¿verdad? Únicamente. Entonces, lo planteo quizás hasta como uno de los puntos de que deberíamos estar discutiendo en este país. Sí, efectivamente yo creo que el margen de maniobra para un país pequeño, pequeñísimo como Costa Rica, es reducido. Yo sí efectivamente pienso eso, pero coincido con lo que han señalado tanto Luis Emilio como Gerardo, en dos sentidos. Uno, empiezo por Luis Emilio, digamos la ausencia de un proyecto de nación, digamos, junto a un proyecto económico. Y me acordé de lo que quería decir hace un rato, que está muy relacionado con lo que venimos hablando, y es que Costa Rica ha sido exitoso en la atracción de inversiones. Ha sido muy exitoso y ya vemos los resultados a donde nos está llevando eso. Entonces, pienso yo que efectivamente no puede ser que toda la política económica, y perdón que hago uso de mi derecho a hablar de cosas como ciudadano, o sea, que toda la política económica se reduzca a traer inversiones, porque ya vemos que eso no es la solución. O sea, hay que inventar otras cosas. Yo no sé quiénes son los llamados a hacerlo, pero seguir haciendo lo mismo que se ha hecho por 35 años y que ya sabemos a dónde nos está llevando, me parece que es
de verdad suicida. Entonces, no sé, yo sí tengo expectativas y esperanza de que haya fuerzas políticas y sociales que sean capaces de organizarse y vehicular respuestas a este dilema, porque esa es otra cosa que también me gustaría mucho conversar con ustedes tres, y es el tema del cambio, de los cambios vertiginosos en todos los órdenes que estamos viviendo, el miedo asociado al cambio, que es totalmente comprensible, ¿verdad? Los cambios societales, tecnológicos que estamos viviendo producen, generan temor en distintos sectores, comprensiblemente, y mucho de ese miedo, pienso yo, o algo de ese miedo se traduce también, o se lo tiene que chupar, por decirlo así, el sistema político. Se repercute, digamos, en la gobernabilidad, en la credibilidad de las instituciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo ven ustedes, ¿es capaz de procesar el sistema político un cambio de la magnitud y de la profundidad que estamos viviendo? Yo creo que es que de alguna manera el sistema político es víctima justamente de un cambio cultural, económico, societal como el que vos pusiste sobre la mesa para empezar. Es decir, el neoliberalismo es profundamente antiestatista y profundamente economicista. Es decir, centra el discurso y la idea de construcción de sociedad en la economía, en la producción y en una forma de producir pensada en lógica de acumulación, básicamente. Sí, en una economía que solo toma en cuenta la creación de riqueza y repartición de riqueza, pero no en las actividades económicas no remuneradas o que generan otro tipo de satisfacción de necesidades, pero que no, sí, por ejemplo, como la identidad. Y entonces es pensar, o sea, llevamos 30 años de discursos muy fuertes centrados en lo económico y supuestamente donde ese discurso, digamos, no supuestamente, más bien, donde lo económico pasa por visibilizar el Estado como un enemigo, como un adversario, como un obstáculo, ¿verdad? Nadie duda que es importante el trabajo como forma de realización humana, como derecho humano, ¿verdad? Y que para eso se requiere una estructura económica que dé oportunidades de trabajo, pero no es solo eso lo que construye un país. O sea, hemos dejado de pensar en nuestra democracia, en el tema de la paz, el tema del ambiental, la justicia social, la solidaridad, los derechos humanos, la cultura. Tenemos que pensar muchas cosas, o sea, son muchos elementos los que constituirían un proyecto país. La convivencia. ¿Cómo convivimos? Paz no solo en términos de no hacer guerra, sino la paz en la cotidianeidad, ¿verdad? La paz social. Convivencia democrática. Convivencia democrática. En la cotidianeidad, no como algo solo, digamos, a nivel de las relaciones entre los actores políticos. Es decir, tenemos un país fuertemente violento dentro de las casas, ¿verdad? Dentro de nuestras casas. Mucha agresividad, mucha violencia, sobre todo violencia de género, violencia contra los niños, violencia contra las personas adultas mayores, etcétera. Entonces yo creo que sí, tiene que ver con que nos han metido las élites en una agenda que es muy reducida. Yo quiero hacer una interrupción a propósito como para aterrizar un poquito en lo cotidiano, porque yo tengo mucho interés que hablemos de lo que estamos viendo de cara a la segunda ronda electoral, porque este programa va a salir antes. Es un tema que ahora que Gerardo tocó, el tema de la convivencia en las casas y el tema, yo quisiera preguntarles a ustedes, especialmente por ser 3 hombres, machos, varones, masculinos, preguntarles cómo ven ustedes el asunto de la violencia contra las mujeres, específicamente el tema de la violencia sexual que de repente ha tenido los títulos o el protagonismo de la vida política nacional como nunca antes. ¿Cómo lo ven ustedes
desde hombres, desde su realidad, oye, al gato, de hombres que nacieron en el siglo pasado y que fueron educados y construidos en una masculinidad de la conquista, ¿verdad? A mí me conmovió por la sinceridad las declaraciones que hizo el exalcalde de Nueva York. ¿Cómo se llama? El que fue justamente, o tuvo que renunciar por cargos de acoso. No recuerdo el nombre. Bueno, en fin, el exalcalde, uno de los muchos exalcaldes de Nueva York recientemente enfrentó No, fue después. denuncias de acoso sexual y como consecuencia de ellas tuvo que renunciar y Cuomo. Y la declaración melancólica y sincera de él al abandonar su oficina fue que los tiempos habían cambiado y habían cambiado mucho y creo que eso es así, o sea, realmente hablando de cambios societales y de cambios culturales, definitivamente una generación como la mía, que nacimos recién pasados, los mediados del siglo pasado, hemos sido testigos y también protagonistas de esos cambios. Y creo que es parte de todo esta convulsión, digamos, cultural que por la que atraviesa el mundo occidental y buena parte del mundo, tiene que ver también con eso, con la organización de las mujeres, la reivindicación de los derechos de las mujeres y luego de otros grupos que anteriormente no habían levantado la voz para decir, aquí estamos, somos y exigimos respeto a nuestras singularidades. Entonces, bueno, lo veo, Julia, tratando de responder a tu pregunta como algo que está en curso y que es normal que como cualquier cambio en curso produzca resistencias, contramovimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Por la boca vive el pez. Hay que reconocer que de los movimientos más significativos del siglo XX, digamos, y que sigue siendo fuerte, es el movimiento por los derechos de las mujeres, ¿verdad? El feminismo. Con todos los matices y variedades que existen, ¿verdad? Desde un feminismo liberal hasta un feminismo más radical, pero que fundamentalmente plantea el tema de la igualdad de derechos para las mujeres, derechos negados históricamente por siglos, ¿verdad? Y yo creo que, marcando un poco, viéndolo desde un punto de vista por lo menos de una parte optimista, hemos avanzado mucho, por lo menos en la concepción, en la aceptación, en el reconocimiento, aunque fuera solo discursivo, ya es un avance, ¿verdad? Pero falta mucho todavía en el ámbito de las prácticas sociales, de la vida cotidiana, ¿verdad? En nuestras formas de ser cotidianamente, en nuestras relaciones interpersonales cotidianas, falta mucho, que es ahí donde finalmente calaría una institucionalización fuerte, robusta, de los derechos y de ese reconocimiento de la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de toda la diversidad, incluso humana. Y creo que efectivamente hay movimientos, como toda revolución genera una contrarrevolución, también hay movimientos de resistencia y de reafirmación y de naturalización que dan seguridades, por lo menos temporales, en la forma de entender y posicionarse en el mundo a mucha gente, ¿verdad? Tal vez por eso, a propósito de la segunda ronda, tenemos como potencial presidente de la República a un hombre acusado de violencia, claramente, que con eufemismos no la reconoce, dice que fueron chistes, pero además a una gran cantidad de gente que no le importa, ¿verdad? Y ahorita hablábamos de que la ideología más antigua, más ancestral, más arraigada, no es ni izquierda, derecha, socialismo, no, liberalismo, no, es el patriarcado, ¿verdad? Igualmente hace 4 años fue interesante el fenómeno de
de restauración nacional, con el discurso religioso, de los valores de la familia también, apelando a estructuras simbólicas muy ancestrales también, ¿verdad? Hace 4 años por un lado, ahora por otro, se manifiesta también en esta especie de que no es tan importante eso, ¿verdad? Es la economía. Lo importante es la economía, el trabajo. De nuevo, volvemos a lo mismo. Lo importante es generar trabajo. Lo importante es que la gente tenga trabajo. Sí. Incluso aunque no tuviera derechos laborales garantizados. Aunque en el trabajo el jefe ande tocándote. Exactamente. Aunque haya acoso, aunque no haya reconocimiento de horas extra, aunque no haya reconocimiento de aguinaldo, aunque no haya derechos laborales, si usted tiene trabajo, quédese ahí y no se queje. Agradezca más bien, como le dijeron a una candidata a diputada que se atrevió a hablar de algunos abusos que había en call centers y en estos centros de trabajo de la nueva economía, sí, ¿verdad? Sí. Por la boca vive el pez. Es que yo tuve una mamá muy feminista, o tengo una mamá muy feminista, muy fuerte. Ella nunca nos dijo que... Fue hasta que yo llegué a San José que me encontré con la palabra feminismo a finales de la década de los 90. Pero haciendo retrospectiva, yo lo que encuentro es que mi mamá lo ha sido toda la vida. Entonces a mí este tipo de cosas no las tengo que pensar mucho, ¿verdad? O sea, yo francamente no concibo cómo básicamente la mitad de la población está en una situación en la que históricamente no ha podido ver satisfechos todos sus derechos. O sea, es que es la mitad de la población. Yo ahí no... Francamente me cuesta hacer una distinción entre si hombre o mujer. Pero lo cierto del caso es que la situación existe. Como dice Gerardo, el patriarcado existe. Y para mí lo más preocupante o lo más asombroso no es que un candidato o que una candidatura a la presidencia básicamente pase del tema. Es que buena parte del electorado pasa del tema, ¿verdad? Y pues yo francamente se lo atribuyo al tema. Es que hace un tiempo me había encontrado con una lectura que hablaba de que una vez que las sociedades logran resolver precisamente la agenda de las certezas, asegurar casa, comida, seguridad e ingreso hasta fin de mes, es que empieza a pensar, o a darse el chance, por decirlo así, de pensar en valores postmateriales. Es decir, todo este conjunto de derechos y demás, derechos sexuales y reproductivos, todos los derechos relacionados con comunidades, poblaciones y demás. Y de ahí parte la fragmentación social. Aquella lectura, digamos, a mí me molestó un poco, pero no deja de tener razón que efectivamente hay gente que vive con un sistema de valores y necesidades muy distintas, y ahí es donde quizás debamos empezar a pensar en estas grandes disparidades socioeconómicas, pero también educativas que existe en la población. Ahora, lo digo a propósito de lo que el Estado de la Nación declaró como el gran apagón educativo, a propósito de la pandemia que se va a experimentar y demás. Bueno, leyendo a la doctora María Eugenia Venegas, ella hablaba que en estos momentos estamos viviendo, ella no habla del apagón educativo, pero sí de las perniciosas políticas educativas de los 90s. O sea, que las generaciones que tenemos ahorita son generaciones muy perdidas. Entonces, lo digo porque de pronto me resulta injusto atribuirle a los viejos, ¿verdad?, que el patriarcado y tal. No, es que también hay un sistema educativo, hay un tema de calidad educativa, hay un tema de valores que hoy día me parece que nos están pasando una factura en virtud de una inversión que no se hizo o que se dejó de hacer hace cierto tiempo. Sigamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. Escucha la segunda parte de este encuentro en la siguiente edición de Por la boca vive el pez.